Tomás Brain, director general Chile de 3G Office. Lo invitamos aquí a pasar al escenario. Él nos va a traer un concepto muy interesante, una transición del real estate, y nos trae la pregunta, ¿reutilización adaptativa o integración regenerativa? Adelante, Tomás. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, espero que bien. Ya es tarde, me imagino que día viernes en Chile están todos cansados y quieren irse pronto a ver a las familias o a celebrar. Bueno, aquí estoy para contarles un poco de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en Chile y cómo nos ha impactado todos estos distintos modelos de negocio que se están generando. Bueno, lo primero, ya me presentaron, Tomás Brain, soy director general de 3G Office Chile, que somos una oficina de arquitectura, de construcción y consultora, que es bastante particular, que tiene que ver con esas oficinas que dejaron de ser EBITDA centricity. ¿A qué me refiero? Que la rentabilidad no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando tiene que ver con el propósito, tiene que ver con develar espacios con sentido para las personas del planeta. Y en ese minuto probablemente empiezo a hablar de cosas que a nosotros que estamos buscando rentabilidad se nos olvida un poco o perdemos del escenario, pero es lo que más nos preocupa hoy día como sociedad y lo que les preocupa a la gente, al mercado que ustedes están interviniendo, que tiene que ver con el bienestar y con el ecosistema. Y aprovechando eso, no sé si a mis amigos extranjeros que han venido para acá tomaron en cuenta que para venir para acá hicieron uso de un gran volumen de huella de carbono. Yo, por estar aquí y volver a Chile, estoy gastando casi 1 tonelada de huella de carbono, pero me hago cargo de eso y nos hacemos cargo de eso, porque nos interesa, nos importa y estamos preocupadísimos de todo lo que está pasando. Y en ese sentido, para compensarlo, asociado a una fundación, esto es muy fácil, lo puede hacer cualquiera. Estamos plantando 24 árboles que van a compensar mi viaje acá. ¿Qué es lo que es 3G Office? Tenemos más de 20 años de experiencia, estamos en 2 continentes, tenemos más de 14 oficinas, tenemos una cartera de servicios y productos bastante amplios. Estamos metidos en el diseño y habilitación de workplace, de retail, de educación, de salud. Tenemos más de 4.5 millones de metros cuadrados construidos y más de 4.000 proyectos. O sea, sabemos muy bien lo que hacemos y sabemos muy bien lo que quiere el cliente. Estos son varios de nuestros clientes. Aquí hay uno que está encerradito en rosado. Vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Es un cliente bastante interesante. Y la idea, por algún motivo está mal escrita eso, pero es la transición del real estate. Reutilización adaptativa o integración regenerativa. No sé si han escuchado qué es lo que es la reutilización adaptativa. Se refiere a tomar un activo, tomar un inmueble y cambiarle el uso y vendérselo a nuestros futuros clientes con un uso totalmente distinto. Y la integración regenerativa tiene que ver con no solamente pensar en lo que pasa en ese activo fijo, sino que tiene que ver con pensar un poco más allá, cómo ese inmueble es capaz de cambiar el entorno. Y aparecen varias preguntas. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto para ustedes? ¿Alguien se imagina qué es lo que puede ser? ¿Sí? ¿Qué? Un depósito de productos. ¿Alguien más? Un almacén logístico. Bueno, esto no es el Ateneo, pero es una librería. Es Amazon. Mira, se perdió la foto por algún minuto, pero es Amazon. Amazon nació hace 30 años como la primera librería virtual, digital, ¿cierto? Y hoy día, después de 30 años, se convirtió en lo que es. O sea, hay un fenómeno que está cambiando todas las cosas. No solamente cambia el mundo de las librerías, cambia el mundo de los servicios de salud, cambia el mundo de la educación, cambia el mundo del real estate. Y cambian los bancos.
Hoy día, no sé si conocen el fenómeno de World Café en Chile, esto es un banco. No sé si conocen lo que está haciendo en el sistema de distribución logística UPS, hoy día distribuyen de esta manera. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades y está cambiando absolutamente todas las realidades. Recién hablaban del uso de tecnología y a mí me pasó un caso bastante particular con esto. Estaba presentando con un cliente, un gran banco en Chile, y me dice: nosotros somos una empresa sumamente tradicionales y no vamos a cambiar, y no podemos cambiar. En ese minuto veo que el presidente de ese banco está con un teléfono similar a este, un smartphone grande, de última generación. Le digo: Francisco, dime una cosa, ¿tú conoces Netflix? Sí, claro que uso Netflix. ¿Conoces Corner Shop? No sé si ustedes conocen Corner Shop, es una manera digital de ir a comprar al supermercado sin que tú te muevas de tu casa. Sí, lo uso. ¿Conoces Uber? Sí, lo uso. Y dime una cosa, cuando estás de viaje y hablas con tus nietos, ¿por casualidad hablas por FaceTime? Claro que sí. Y le digo: entonces, Francisco, ¿de qué estamos hablando? Tú no tienes nada tradicional, estás absolutamente metido en la tecnología. Y lo que estás haciendo es algo muy malo con tu organización. Tu organización entra al siglo XX el día lunes y el día viernes se mete al siglo XXI. O sea, es una locura. Bueno, todo eso son fenómenos que nos están provocando la tecnología. Esto es el panorámico, un edificio construido hace casi 40 años en Chile, un centro comercial y oficinas, y esto es próximo a inaugurar el MUT, un edificio, centro comercial, oficinas y galerías, diseñado y construido en el siglo XXI. Nosotros, como real estate, seguimos igual, y ahí es donde nos detenemos como estudio, como empresa, y en base a varias entrevistas y trabajos con distintos actores en distintos países, más de 500 entrevistas, logramos generar esta pequeña matriz. Y esta matriz un poquito habla de qué es lo que nos está pasando en el mundo del real estate. O sea, efectivamente hay una transición importante. Si se fijan, al centro de este círculo aparecen distintos POSIT que son la manera en que actuamos nosotros como real estate, la manera tradicional de que el real estate se desenvuelve en el mundo, donde, si se fijan, el cómo se crea valor, cómo creamos valor, lo creamos a través de los metros cuadrados, ¿cierto? Este edificio son X cantidad de metros cuadrados y ese es el valor que nosotros salimos a vender. Hoy día, además de eso, que eso es es un piso, empezamos a entender que ese valor se genera a través del contenido, a través de los metros cúbicos, a través de la experiencia que ocurre en esos metros cuadrados, ¿ya? Y hay grandes actores que ya están trabajando en eso. Y después de eso es cómo yo hago para entregar ese valor. Naturalmente, tradicionalmente, ese valor yo lo entrego con una propiedad o con un producto. Esos metros cuadrados están asociados a ese producto, a esa propiedad. Y esa propiedad es la que yo salgo a vender, ¿cierto? Y hoy día, ¿cómo yo entrego ese valor, ese contenido, esa experiencia? La entrego a través de generar acceso a esos servicios, ¿ya? Entonces, si se van fijando, todo lo que está pasando de manera tradicional ya está creado una forma no tan tradicional de generar valor. Y finalmente, cuando hablamos de cómo se hace ese negocio, se hace mediante una transacción, ¿cierto? Yo tengo metros cuadrados, lo transformo en un producto y genero una transacción. Y hoy día, cuando estamos hablando de ese contenido, de ese nuevo valor creado, que son accesos a servicios, la manera que tengo de hacer negocio es operándolo, ¿ya? Entonces se genera esta triangulación que nos permite inmediatamente hablar de una nueva manera de hacer real estate, que tiene que ver con la nueva manera que están trabajando todas las empresas tecnológicas que se están metiendo en nuestro rubro sumamente tradicional. Y además de eso, nos abre una segunda dimensión, que es la que está en verde, y que es la dimensión que tiene que ver con el usuario, que en el fondo
toda esa transición del real estate que se está generando nos abre a entender cuáles son estos nuevos usuarios. En el fondo, aquí estamos en Paraguay y estamos hablando de un real estate bastante tradicional, pero también estamos en Paraguay donde nuestros usuarios tienen celular, tienen acceso a internet y ya dejaron de ser usuarios tradicionales. Hoy día pueden acceder a todo lo que pasa en el mundo, entonces tienen súper claro lo que está pasando. Y en ese sentido es cuando pienso en cómo se disponibilizan estos productos. Lo normal es que se disponibilicen de manera individual. En el fondo yo tengo una casa, yo tengo un hotel, y se lo vendo a una persona, se lo paso a una persona. Pero la manera de entregar este producto hoy día es a través de redes compartidas. En el fondo, yo no solamente puedo entregar ese espacio, ese lugar, esos metros cuadrados, yo hoy día estoy entregando metros cúbicos, por lo tanto puedo disponibilizarlo de una manera en redes. Bueno, y finalmente, cuando yo salgo a entender cómo son estos usuarios que eran aislados, que es una sola persona la que pide acceso a esa casa, la que pide acceso a esa propiedad, yo tengo que entenderlos como usuarios en comunidades, en redes, ¿ya? Esas comunidades que están interconectadas. Y cuando entiendo que ese producto, ese activo fijo, es un solo edificio de manera tradicional, y me entiendo que en realidad los usuarios son comunidades y que la disponibilización es mixta, tengo que entender de que ese espacio hoy día se puede activar en usos mixtos. Entonces, todo este fenómeno que estamos viendo del mundo de los co-livings, de los co-work, de los co-study, no tiene que ver con que alguien inventó el negocio. Tiene que ver, como decía Adrián hace un par de presentaciones atrás, que el mercado está cambiando. Entonces, si el mercado está cambiando y nosotros seguimos ofreciendo lo mismo, ¿no será mejor ponerse las pilas y empezar a entender qué es lo que pasa? Aquí la gente del grupo Merlin en España ya se está movilizando, y en el fondo, cuando entiende cómo entregar, cómo agregar valor, es ya en todas sus propiedades está generando espacios de servicio. Cuando pensamos en cómo se crea este valor, es esto, es en el fondo cómo somos capaces de, en esos metros cuadrados de fierro, duros, sólidos, cómo en esos metros cuadrados armamos una fiesta, armamos la fiesta del usuario, armamos lo que el usuario necesita, ¿ya? Y eso, ¿cómo se administra? Con community managers. En el fondo, ¿cómo administramos el property? Con un ingeniero, ¿cierto? Que se preocupa de la propiedad, del aseo, o el facility, del aire acondicionado, de la seguridad. Pero todo eso es el desde. Es el desde. Si no está resuelto hoy día, está fuera de mercado. Entonces hoy día tenemos que empezar a preocuparnos de las experiencias de esos usuarios. Y desde el punto de vista de cómo se hace ese negocio, tengo estos metros cuadrados vacíos y cómo empiezo a operarlo, ¿ya? Tiene riesgo y tiene beneficios. El operar ese negocio me genera una proyección, una mantención del activo fijo en el tiempo, y me genera una usabilidad y me genera una forma de tener un doble ingreso. Y de esa manera, hoy día, el gran operador del mundo es Airbnb. Y es tan gigante y es tan potente que Airbnb opera metros cuadrados que ni siquiera los opera. O sea, es una locura de lo que estamos hablando, y las facilidades que generan y el mínimo recurso que tengo que empezar a inyectar para que esto ocurra. Por otro lado, es cuando hablamos de disponibilizar este servicio, por lo general aparecen actores inmobiliarios que son dueños de la torre A, son dueños a 100 metros, a 1 kilómetro de la torre B, a 1 kilómetro más de la torre C, y cada una es un activo inmobiliario por sí solo, que se vende por sí solo y que funciona por sí solo. Pero si soy un actor inmobiliario, que soy dueño de una estructura de activos fijos, ¿por qué no los puedo activar? ¿Por qué no los puedo compartir? ¿Por qué no puedo generar una comunidad atractiva a través de esto? No estoy hablando de un modelo de gimnasio, ¿ya? El modelo de gimnasio, donde si yo tengo la torre A, B, C, en todas pasa lo mismo y todas se disponibiliza lo mismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en cada una ocurran cosas en particular
relacionados con la localidad donde están, pero que yo como usuario pueda ir ahí y pueda vivir el momento que yo necesito vivir y que tenga relación con lo que está pasando en ese lugar. Entonces es un espacio sumamente potente. Y finalmente, ¿quiénes son estos usuarios? Un poco hablamos de que están todos estos usuarios individuales y hoy día empiezan a aparecer todas estas comunidades. ¿Y qué es lo que habitan? El usuario local, el usuario individual, ocupa el departamento, incluso ocupa el Airbnb, pero cuando uno empieza a hablar en comunidades, apareció un indicador que dice que en Paraguay más del 50% de la población está en el rango de los 28 años. O sea, estamos hablando de todos estos usuarios ese es el target potente del mercado que tienen ustedes aquí. Y finalmente, esto mismo relacionado con los usos, donde los usos de estas torres ya no son una sola torre simple, sino que es una torre que tiene que complementarse con distintos usos. Y a raíz de eso, le voy a hablar de un ejemplo que desarrollamos en Chile, de qué es lo que puede llegar a pasar. Pero antes de eso, queríamos hablar de qué es lo que está pasando con estos consumidores. Estos consumidores que hoy día, según la encuesta de IBM hecha el 2021 a más de 19.000 personas en 28 países, descubrieron que el 70% de su universo encuestado valora profundamente a las empresas que se preocupan por sus valores personales. Quiere decir que si de ese 70%, si esa empresa está realmente preocupada por cada una de esas tendencias personales, de esos valores, esta persona está dispuesta a pagar un valor superior de lo que cuesta originalmente ese producto. Quiere decir que si hay ese 57% de consumidor que es súper fiel a una marca, que si yo le genero una atracción relacionada a sus valores de consumo, yo estoy dispuesto a cambiarme sin ningún problema de marca. Algo que es raro, o sea, en el fondo Coca-Cola vende Coca-Cola y yo tomo Coca-Cola y soy feliz con Coca-Cola, pero si aparece Pepsi y Pepsi me dice yo soy 100% ecológico, la gente va a empezar a tomar Pepsi sin ningún problema, se le va a olvidar hasta el sabor de la Coca-Cola. Y además de eso, hay un 79% de ese universo que está absolutamente enfocado en la transparencia y en la trazabilidad del producto, ¿ya? Todo esto asociado al otro lado de la moneda, donde todos tenemos súper claro que el rubro de la construcción es uno de los rubros más contaminantes del planeta, donde nos consumimos el 39% de la huella de carbono, nos consumimos el 15% del agua potable, donde el 35% de los desechos del planeta provienen de nuestra industria. Entonces, ¿qué? Tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer algo. Y también, cuando pensamos, decimos, ok, empecemos a hacer algo y empezamos a hablar de estos edificios altamente eficientes, es que en realidad da lo mismo que sean altamente eficientes. Si al final se preocupa, o sea, ese edificio que cumple todas las certificaciones LEED se va a demorar a compensar la huella de carbono entre 10 y 80 años. Es un poco lo mismo que pasa con la industria automotriz. La industria automotriz está apuntando a autos eléctricos y generar autos eléctricos es más contaminante que usar el auto a combustión que tengo hoy día. Son datos reales. Por otro lado, también hay estudios que dicen que si reutilizo un edificio, voy a generar mucho menos contaminación y además de eso, si reutilizo un edificio, voy a gastar entre un 30 y un 50% menos de lo que cuesta hacer un edificio nuevo. Entonces, uno llega a la conclusión que dice, el edificio más ecológico es el que menos se construye. Y ahí entramos como en oposición respecto a qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a conquistar este nuevo mercado, cómo vamos a conquistar a estos nuevos clientes. Y aquí es donde quiero entrar a hablar de esta oportunidad de proyecto que nos dio la empresa Caja Los Andes, que es una empresa que tiene como propósito
innovar respecto al beneficio social de sus clientes. La Caja de los Andes, no sé si conoce el modelo de negocio, es una empresa que genera beneficios a los empleados de las distintas empresas. Y esos beneficios se obtienen porque todos los empleados son socios y ponen una cuota mensual, y esa cuota mensual se reparte en créditos, se reparte en bienestar, se reparte en distintas cosas. Y esta caja tiene este edificio, que es una caja de zapatos, que se niega a todo lo que está en el entorno. Está ubicado en un barrio histórico de Santiago, súper deteriorado, y que actualmente es un mausoleo. O sea, son 20.000 metros cuadrados, y de los 20.000 metros cuadrados, lo que tienen en uso es un auditorio, un par de talleres, un anfiteatro y un área de bienestar y estacionamiento de autos. O sea, esa caja de zapatos realmente es un mausoleo. Y la Caja Los Andes decidió botar esa caja y poner 2 torres en 20 metros cuadrados. Está ubicado en el centro de Santiago, a pasos del Palacio de la Moneda, en el eje más importante de Santiago, línea de metro, al lado de grandes colegios y universidades. Hay alrededor de 20.000 estudiantes dando vuelta por el sector. Cuando nos piden revisar todo esto, nos encontramos con varios fenómenos. Nosotros los chilenos nos llenamos de orgullo diciendo que somos los jaguares de Latinoamérica, que nunca jamás vamos a caer en una depresión, en una recesión, ni nada. Y bueno, en 2019 caemos en un estallido social, donde esa foto es una persona orgullosa sacándose una selfie, incendiando una iglesia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos locos. ¿Ya? Y eso pasó en Chile y sigue pasando. Después viene la pandemia, donde nos damos cuenta que tenemos que preocuparnos del bienestar nuestro, de nuestra familia, de las personas, y además nuestro cliente nos dice, queremos botar esos 20.000 metros cuadrados y queremos poner estas torres. Nosotros metemos toda esta información a la ecuación y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Más guetos verticales en el centro de Santiago, full rentabilidad. Pero ¿por qué no empezamos a pensar qué es lo que puede ocurrir ahí? ¿Por qué no empezamos a pensar en el negocio? ¿Por qué no pensamos a pensar en el propósito de esta empresa? Y dijimos, salimos a buscar y salimos a tratar de entender qué es lo que pasaba en el barrio. Y nos dimos cuenta que era un barrio súper potente desde la factibilidad urbana, con calles, con estacionamientos, con accesibilidad al circuito de ciclistas, con transporte público, con comercio, pero deteriorado porque estaba destruido por todo este movimiento de estallido social. Pero también con mucha presencia de personas de tercera edad, mucha presencia de jóvenes, y cuando nos vamos dando cuenta de estos factores dijimos, bueno, ¿qué pasa si tratamos de generar algo que vincule a los adultos mayores y a los jóvenes? Y nos fuimos a buscar qué es lo que estaba pasando en el mundo respecto a ese tipo de relaciones. Y nos encontramos nuevamente con soluciones tecnológicas. ¿Qué soluciones tecnológicas? Convive, Adopta un Abuelo, Orfea, Humanitas, que son soluciones tecnológicas y de real estate que mezclan personas de tercera edad con jóvenes. Humanitas es una residencia, un senior suite, que está ubicado en un campus universitario. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se relacionan adultos mayores con jóvenes. Adopta un Abuelo es una aplicación que te permite relacionarte con un abuelo que está sin familia, y tú le das cariño, le das lo que necesita y él te entrega lo que tú necesitas, probablemente que es familia, y así. Entonces nos damos cuenta que las relaciones entre jóvenes y abuelos son sumamente valoradas y potentes. Nos damos cuenta cuando salimos a buscar en el mundo de los co-livings para entender qué es lo que podía pasar con esa relación, dónde se podía generar, si era en un parque, si era en una habitación. Nos damos cuenta que en el mundo de los co-livings hay 3 grandes sectores: el mundo de las cooperativas, que son las vidas en comunidad, el mundo del extra care, que tiene que ver con estos senior suite y cuidados de ese tipo, y el mundo del vivir y trabajar, que tiene que ver con estos cowork, estos co-living. Y en ese sentido fuimos a tratar de entender cuáles eran las formas de distribuir sus espacios, cuáles eran las formas de agruparse. Un modelo privado, semiprivado, compartido, que tiene que ver con, el modelo privado tiene que ver con que los núcleos de dormitorio, de dormir, de comer, están encerrados en una unidad y los otros se comparten,
y así va cerrándose, va abriéndose, depende de la distribución que yo quiera generar. Fuimos a revisar lo que pasaba en España, fuimos a revisar lo que pasaba en Alemania, fuimos a revisar lo que pasaba en Inglaterra, fuimos a revisar lo que pasaba en Estados Unidos, en Suiza, en Japón, y nos encontramos que en todos lados estaban estos modelos que fuimos a investigar. Si se dan cuenta, todo lo que hacemos no es inventar cosas, sino que es darnos cuenta de qué es lo que está pasando en los distintos mercados. Y además de eso, fuimos a darnos cuenta qué es lo que pasaba en la realidad de estos barrios, donde fuimos a tratar de entender qué es lo que pasaba con el adulto mayor, qué es lo que pasaba con los estudiantes, qué es lo que pasaba con los visitantes y qué es lo que pasaba con los vecinos. Y de esa manera fuimos a entender cuáles eran las necesidades más importantes y menos importantes. Y con eso dijimos, ok, tenemos 20.000 metros cuadrados, tenemos un país que está hirviendo en caos, tenemos una empresa con una conciencia social gigantesca. ¿Necesita dos torres verticales de 20 pisos para habitación o necesita otra cosa? Y empezamos a pensar qué programas podrían tener este edificio: espacios públicos, espacios comunes, privados y servicios, comercio, auditorio, anfiteatro, huertos, terraza, bar, café, hospedaje. Y una vez pensado eso, nos metimos a entender qué es lo que pasaba con esa caja de zapatos que vimos inicialmente, con su volumetría, que era una locura, porque era una caja de zapatos que además de eso son 5 edificios distintos, porque son edificios de patrimonio histórico que no se podían tocar. Fuimos a entender qué es lo que podía pasar con su uso, fuimos a entender qué es lo que pasaba con la espacialidad, con la luminosidad, y fuimos a entender de que no podíamos preservarlo. Cada uno de estos volúmenes eran volúmenes que teníamos que sacar si queríamos provocar algo nuevo. Fuimos a entender qué es lo que pasaba a nivel de accesos, si queríamos que este espacio se activara. Fuimos a entender qué pasaba con los espacios públicos, entendiendo que era un barrio céntrico que no tenía plaza, no había parques cerca. Fuimos a entender qué es lo que pasaba con la bioclimática y con el confort, para poder entender qué espacio tenía que ir en un lado, qué espacio tenía que ir en el otro. Y ya en temas más arquitectónicos fuimos a entender qué es lo que pasaba con los distintos flujos y las correspondencias. Y de esa manera, esa caja de zapatos se transforma en un edificio que empieza a abrirse y a compartir y a relacionarse con la comunidad. Ese edificio que estaba cerrado con Alucobón se transforma en un edificio que en su primera placa se comparte con un ecosistema de comercio de emprendedores. Ni siquiera estamos hablando de grandes retailers, o sea, eso estaba prohibido para esta empresa compartirlo. Estamos hablando de un ecosistema emprendedor que vende ropa, que vende frutas, que vende verduras, que vende todo para el mismo barrio que está acá. En su segundo nivel aparece una zona que tiene que ver con cowork, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con asistencia física, médica para los adultos mayores. En los terceros, cuarto y quinto pisos se transforma en un co-living, pero un co-living bastante particular. Un co-living que tiene una unidad con 3 dormitorios, y son 3 dormitorios privados, donde cada dormitorio es uno para un adulto mayor, activo, y los otros 2 son para 2 jóvenes. De esa manera empezamos a reactivar el tejido social pensando en la familia, que el estudiante de provincia que viene a Santiago, que se queda solo y se queda sin familia, se empieza a relacionar con un viejito, con un abuelito que está sin familia, pero está activo. Entonces empezamos a hablar de comunidad. Cuando hablamos del ecosistema emprendedor, los emprendedores en Chile no tienen espacio para vender. Bueno, aquí tienen espacio. El barrio es un mundo lleno de personas que quieren comprar, pero tienen que salir de este barrio para comprar. Bueno, aquí está todo el comercio presente y cerca. Y empieza a cambiar la fachada. Si se fijan, aquí aparece incluso un detalle de una fachada cerrada, súper bien intervenida arquitectónicamente, tecnológicamente, técnicamente, pero negada a lo que puede ser, se transforma en una obra de arte ya entregada a la comunidad. Aparecen esas intervenciones, esos volúmenes que fuimos sacando, se transforman en pequeños plazas para la comunidad, para el barrio, incluso que activan el comercio interior.
aparecen plazas cerradas que permiten esa luminosidad y esa vida interior para este mismo edificio. Aparece una multicancha que era una plaza de estacionamientos que no servía para nada. Cada día menos gente ocupa auto en Santiago. La gente ocupa el auto para salir de la ciudad, no para venir al centro. Entonces no tiene sentido que exista esta plaza de estacionamiento acá. Se transforma en una multicancha de uso para la comunidad y las personas que están ahí. Aparecen estas dobles lecturas donde está el programa de gimnasio, está la terraza de patio comida, está una zona de cowork, y aquí entre medio están los departamentos que estamos hablando, que tienen vistas interiores y que se empiezan a mezclar con estas dobles alturas. O sea, un edificio arquitectónicamente súper rico. Y finalmente aparece esta zona que para mí creo que es la joya del proyecto. Es una plaza urbana en la azotea del edificio que tiene el fin de tener un huerto. Uno dice, un huerto en el centro de Santiago, una locura. Bueno, un huerto. ¿Y qué es lo que hace este huerto? Hace que el adulto mayor, que conoce cómo trabajar la tierra, que sabe cómo trabajar las plantas, se preocupa de mantenerlo junto con los estudiantes. Y se generan una vida de comunidad sana, preocupada por el bienestar de las personas. Y de este proyecto aparecen más proyectos. O sea, en el fondo, lo que les estoy hablando quizás suena un poco a una cruzada de Don Quijote, pero este proyecto se ha transformado en la punta de lanza de muchos proyectos que hoy día estamos trabajando y estudiando bajo el mismo sentido. En Concepción, otra ciudad de Santiago, estamos intentando revitalizar un edificio de 8.000 metros cuadrados que tiene el mismo problema. Y así están pasando cosas en distintos lados del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestros desarrollos deben seguir siendo iguales? Eso. Muchísimas gracias, Tomás. No sé si hay alguna pregunta, duda o algún ataque que quieran hacer. ¿No? Bueno, muchas gracias.